Hola. A continuación vamos a resolver otro ejemplo sencillo, un sistema super ideal, como ya he mencionado previamente. Estos son sistemas que son idealizaciones completas de situaciones reales, es decir, en la vida real va a tener una cantidad de fuerzas complicadas involucradas en este tipo de sistemas, y los objetos que yo voy a tener ahí, como las poleas y las cuerdas, pues van a tener masa y van a producir torques, etcétera. ¿Listo? Pero pues este es un sistema mucho más simple, mucho más sencillo. Bien, donde estoy suponiendo que la cuerda involucrada, en este caso solamente hay una cuerda, esta cuerda es una cuerda ideal. ¿Listo? Cuerda ideal. Y asimismo esta polea que está acá también es una polea ideal. Polea ideal. ¿Listo? Bien. Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea cuando tengo estas condiciones? Si tengo que la masa de la cuerda, entonces es despreciable. De nuevo, yo no estoy diciendo que la masa sea cero. Simplemente estoy diciendo que la masa de la cuerda comparada, por ejemplo, a la masa 1 y a la masa 2 es muy pequeña. ¿Listo? Tan pequeña que puedo despreciarla, puedo no considerarla. Es decir, no afecta en mayor medida mis cálculos. Asimismo sucede con la polea. Entonces también puedo asumir que la masa de la polea es despreciable, es decir, que la masa de la polea es muy pequeña comparada a la masa 1 y a la masa 2. Bien. Por otro lado, la otra condición que hay sobre la cuerda es que la cuerda es inextensible. Inextensible. ¿Qué quiero decir yo? Que la longitud de la cuerda no está cambiando. No hay una tasa de cambio de la longitud de la cuerda en todo el movimiento. Entonces lo que tengo es que la longitud de esa cuerda todo el tiempo permanece constante. ¿Listo? Bien. Entonces en ese orden de ideas, ¿cuál es el rol que está jugando la cuerda? Simplemente es un agente que transmite la tensión, es decir, la fuerza de tensión que aparece en ese extremo la transmite al otro cuerpo. Bien, entonces es un agente intermediario, asimismo la polea también. Bueno, entonces acá me dan algunos datos, me dicen el valor de la masa, me dicen el valor de su otra masa, me dicen el valor del ángulo de inclinación y me preguntan por la rapidez de cada objeto 2 segundos después de que se soltó el reposo. Ya vamos a pensar cómo atacamos eso. Por el momento nos vamos a concentrar en que tenemos un sistema, bien, que consta de dos masas que están colocadas sobre una polea. Naturalmente uno asume que este sistema parte del reposo, es decir que lo que se está diciendo ahí es que alguien o había algo que está haciendo una fuerza externa que mantenía el sistema inicialmente en reposo, porque en el momento que esa fuerza deje de estar presente, el sistema va a buscar el estado de movimiento. Bien, eso debido a la presencia de las fuerzas externas. ¿Listo? Como acá no hay ningún agente externo como la fuerza de fricción que contrarreste el movimiento de esta masa, digamos que es muy complicado, salvo que esta masa fuera muy grande comparada a esta, tener un estado de reposo forzado al sistema, y aún así no sucedería, porque dada la superficie inclinada que tenemos acá, si esta masa es muy grande, el sistema se va a acelerar en ese sentido, es decir, vamos a tener movimiento en este sentido, y si acá esta masa es muy grande, vamos a tener movimiento en este sentido. Bien. Entonces, la única forma que podría garantizar que tuviéramos estado de reposo en este sistema es que hubiera fricción en esta superficie, es decir, acá tuviéramos algún coeficiente de fricción, bien, o que hubiera alguna fuerza externa que estuviera equilibrando el sistema sin hacer que la tensión en la cuerda se vuelva a cero. ¿Listo? Pero bueno, ese no es el caso. Ese no es el caso. Entonces simplemente vamos a estudiar un sistema que se suelta el reposo, había una mano ahí que lo sostenía y lo dejaron de sostener. Bien. Bueno, habiendo dicho esto, lo primero que tenemos que hacer acá es distinguir cuáles son las fuerzas externas que están actuando sobre los cuerpos. Bien. Entonces me voy a concentrar en el cuerpo de masa M1. El cuerpo de masa M1 está sintiendo la atracción gravitacional que hace la Tierra sobre él. Es decir, tendría la masa 1 por la gravedad. Recordando todo este discurso, toda esta conclusión, que la fuerza gravitacional sobre la superficie terrestre es aproximadamente constante. ¿Listo? La otra fuerza que está experimentando este cuerpo de acá es la fuerza de tensión que aparece en la cuerda.
Como hay una única cuerda, voy a decir que esta fuerza de tensión es T. Por otro lado, para el otro cuerpo que tenemos acá, este cuerpo está sintiendo la fuerza gravitacional terrestre, es decir, tiene una masa 2 por gravedad. Asimismo, hay una fuerza de respuesta al push, al empujón que hace el cuerpo sobre la superficie, de tal manera que aparece una fuerza de contacto que es una normal. No le voy a colocar normal 2 porque no tengo necesidad de distinguir entre una normal y la otra, porque este cuerpo no está en contacto con ninguna superficie. Asimismo, acá aparece la tensión en la cuerda. ¿Listo? Entonces tengo acá la tensión. ¿Listo? Ahora bien, yo debo elegir un marco de referencia para describir mi sistema, y ese marco de referencia no va a estar ni sobre esta masa ni sobre esta masa porque sus cuerpos están acelerados. ¿Listo? Ese sistema de referencia lo puedo colocar, no sé, en la superficie horizontal, lo puedo colocar sobre la polea, etc. Bien, pero también necesito escoger unos ejes para dibujar mis diagramas de cuerpo libre que sean convenientes. Lo que uno normalmente hace es escoger los ejes de tal forma que el vector de aceleración, es decir, la aceleración del cuerpo, repose sobre uno de los dos ejes. ¿Listo? La escogencia que vamos a hacer acá es la escogencia tradicional para los planos inclinados. Bien, lo primero que voy a hacer es trazar una representación de lo que está pasando con la partícula 2. Entonces, para eso voy a pintar un diagrama de cuerpo libre que me ilustre lo que pasa con la partícula 2. Y voy a elegir este eje como el eje Y y voy a elegir este eje de acá como el eje X. ¿Listo? Escojo esta orientación inclinada, que para algunos puede ser un poco contraintuitiva, porque es más cómodo para dibujar, por ejemplo, los ángulos, para ilustrar dónde están los ángulos entre mis superficies. Digamos, simplemente de forma pedagógica es más fácil visualizar dónde están los ángulos. Entonces voy a pintar acá las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo 2. Entonces tengo en este caso acá la normal. Bien. Tengo la tensión. ¿Listo? Y por otro lado tengo el peso. Bueno, la fuerza gravitacional realmente. ¿Listo? Entonces tengo acá M2 por G. Como ustedes pueden ver, esta escogencia de ejes es muy conveniente porque la mayoría de fuerzas que tengo involucradas quedan reposando sobre el eje X y el eje Y. ¿Listo? Ahora yo necesito ubicar dónde están mis ángulos. ¿Listo? Para eso voy a pintar unas líneas auxiliares. Cuando digo líneas auxiliares, son líneas que me ayudan a ubicar mis ángulos. ¿Listo? Entonces voy a prolongar estas líneas de acá para demarcar dónde está el ángulo de la superficie, es decir, la inclinación de la superficie. Entonces acá tengo el ángulo θ. ¿Listo? Y voy a utilizar otra línea auxiliar acá, que simplemente es extender una línea que es completamente paralela al peso. ¿Listo? Bien. Como ustedes pueden observar, acá se está formando un ángulo recto, es decir, tengo un ángulo 90 grados. ¿Vale? ¿Por qué puedo asegurar que se me forma un ángulo de 90 grados? Porque estamos suponiendo, primero, que esta es la superficie terrestre, bien, y estoy suponiendo que la gravedad es constante, es decir, esa fuerza de atracción gravitacional es constante y siempre es ortogonal a la superficie terrestre y me jala hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Entonces esta fuerza será siempre ortogonal a la superficie terrestre, que en este caso corresponde con esta línea de acá, que es la superficie de donde está ubicado el plano inclinado o la cuña. ¿Listo? Ahora, yo sé que este ángulo es de 90 grados, este ángulo es de θ, ¿cierto? Entonces este ángulo que está acá, ¿cuánto tiene que medir? Entonces, de acuerdo a lo que sabemos de triángulos, pues este ángulo debe cumplir que 180 grados, que es la suma de todos los ángulos internos, sea igual a los 90 grados que hay en este extremo, más el ángulo θ, más este ángulo que desconozco acá, que yo simplemente lo voy a llamar beta, más beta. ¿Listo? Y el ángulo que me interesa a mí es beta, y no necesito hacer ningún esfuerzo para darme cuenta que beta es igual a 90 grados menos θ, es decir, de esta álgebra sencilla que sale. Entonces este ángulo que tengo acá es 90 grados menos beta. Ahora, por otro lado, esta línea de acá y esta línea de acá son completamente perpendiculares, porque esta línea es paralela a la normal y esta línea es paralela a la superficie, y por definición esas dos líneas son mutuamente perpendiculares.
lo cual implica que el ángulo que se está formando acá obligatoriamente es de 90 grados. Y si este ángulo es beta, que es 90 menos teta, no queda otra opción más que este ángulo de acá sea teta. ¿Listo? Entonces, con un poquito de geometría solucionamos este tema de las ubicaciones de los ángulos. Ahora voy a hacer la descomposición de fuerzas. ¿Listo? Entonces voy a escribir la sumatoria de fuerzas para el cuerpo 2 a lo largo de la dirección Y. ¿Listo? Y a lo largo de la dirección Y tendría la normal, que apunta verticalmente hacia arriba en este marco, en este sistema de coordenadas. ¿Listo? Y tengo una componente del peso. ¿Listo? Esta componente del peso es la que está compensando a la normal. ¿Listo? Entonces, esta componente del peso es la componente que se opone a la normal. ¿Listo? Ok. Bueno. Esta componente de acá coincide con este cateto del triángulo que se forma entre el peso, el eje X y esta línea de acá que corresponde a esta componente precisamente. ¿Listo? Y notamos acá que este es el ángulo de 90 grados. De tal forma que si este es beta, bien, el ángulo que se me está formando acá, ¿cuál es? Este ángulo de acá es beta, que es 90 grados menos z. ¿Listo? Puedo utilizar beta para descomponer el triángulo, o mucho más simple, puedo utilizar acá simplemente este pequeño triangulito rectángulo que se me está formando acá. ¿Listo? Quedó mal pintado, voy a tratar de corregirlo. Y también me di cuenta que me quedó un poquito más larga la componente acá del peso. Entonces vamos a tratar de hacer este dibujo pues mucho mejor. Bien, entonces vamos a corregir acá. Esta flecha realmente llega hasta acá. Bien, listo. Perfecto. Entonces es la componente que tenemos del peso en esta dirección. Y es más sencillo descomponerla con teta que con beta, aunque da exactamente lo mismo. Bien, entonces acá tendríamos que esta componente, en este caso, si este es mi ángulo teta, listo, el ángulo 90 grados está acá. Bien, entonces esta componente que va a lo largo de esta dirección va como el coseno. Entonces tendremos menos la masa 2 por la gravedad por el coseno del ángulo teta, y eso es igual a 0. Bien, ahora por otro lado, la sumatoria de fuerzas para el cuerpo 2 a lo largo de la dirección Y sería igual a ¿cuánto? En este caso tendría esta componente del peso que está jalando el cuerpo, que está obligándolo a caer y que pelea con la tensión. Entonces tendríamos M1G seno del ángulo, porque es esta componente de acá. Vamos a resaltarles en algún otro color, es esta componente de acá. Bien, es este vectorcito de acá. ¿Listo? Bien, menos la tensión, y el cuerpo está acelerado en la dirección Y. Bien, eso sería igual a ¿quién? A M1 por la aceleración del sistema. Ahora, yo todavía no sé en qué sentido se mueve el sistema, o sea, todavía no he determinado eso, todavía no lo he fijado. Entonces no he determinado un signo para la aceleración. ¿Listo? ¿Por qué digo eso? Porque si este bloque se mueve plano abajo, ¿listo? Entonces tendría que la aceleración para ese cuerpo es positiva, ¿listo? Y la de este otro cuerpo también es positiva. Si este cuerpo se mueve verticalmente hacia abajo, le colocaría un menos, es decir, no estoy diciendo que la aceleración como tal sea negativa, sino simplemente su sentido de movimiento, es decir, se mueve verticalmente hacia abajo o hacia arriba. Y eso implicaría que este cuerpo se está subiendo. Bien, entonces son dos casos, todavía no tenemos nada que podamos asumir, toca determinar cuál es ese signo a través de la solución del problema. Entonces, tendríamos estas ecuaciones para el cuerpo 2 y ahora para el cuerpo 1 que tendríamos. Entonces voy a pintar mi diagrama de cuerpo libre para ese bloque. Bien, entonces pinto esta acá, el diagrama de cuerpo libre. Este es mi eje Y en la vertical y este es mi eje X en la horizontal. No hay fuerzas a lo largo de la dirección horizontal para ese cuerpo, entonces tendremos única y estrictamente esta fuerza vertical, que es la tensión, menos la fuerza gravitacional que hace la Tierra sobre el cuerpo, que sería la masa 1 por la gravedad. Y en ese orden de ideas tendremos que la tensión menos la masa 1 por la gravedad es igual a ¿quién?
a la masa 1 por la aceleración del sistema. Bien. Ya tenemos las ecuaciones que me interesan de mi sistemita. La ecuación en Y para el otro cuerpo, esta consideración es una ecuación espuria, es decir, no me da ninguna información relevante, no me sirve para nada. Entonces tendríamos M2 G seno de teta menos la tensión, que es esta ecuación de acá, igual a M2 por la aceleración. Bien, acá lo lamento, me confundí de masa, y acá es M2 y acá es M2. Bien, listo. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones. Ahora las voy a escribir organizaditas acá. Entonces queda T menos M1G igual a M1A. Y acá yo ya puedo notar que las mismas ecuaciones me sugieren sumarlas. Bien, porque si sumo esta ecuación con esta ecuación, este término se simplifica, este término se simplifica. Bien, ¿y qué obtendríamos? Obtendríamos lo siguiente, que la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo menos la masa 1 por la gravedad es igual a ¿quién? A la masa 2 por la aceleración más la masa 1 por la aceleración. ¿Listo? ¿Y qué seguiría? Tendríamos que la masa 2 por la gravedad, bien, seno del ángulo menos la masa 1 por la gravedad es igual a M2 más M1 por la aceleración. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿a qué llegaríamos posteriormente? Acá puedo factorizar la aceleración gravitacional G y me quedaría M2 por el seno del ángulo menos M1 sobre M1 más M2 igual a la aceleración. Listo. Habiendo hecho esto, ya tengo mi resultado para la aceleración gravitacional. ¿Listo? Entonces analicemos esta solución. Bien. Ok. Entonces, ¿qué podría esperar uno? Uno podría esperar que si la masa M1 es mucho más grande que la masa M2, el cuerpo o el sistema debería estar en caída libre. Es decir, que si M1 es mucho mayor a M2, uno esperaría, ¿cierto?, que el sistema estuviera en caída libre, es decir, que la aceleración fuera la de la gravedad. Entonces miremos cómo chequear la validez de esta solución. Entonces voy a escribir la aceleración gravitacional, la aceleración que obtuvimos como G, y acá voy a factorizar la que es mucho más grande, es decir, esta ecuación es equivalente a decir que M2 es mucho mayor que M1. ¿Listo? Al revés, lo siento. Esto sería equivalente a decir que M2 es mucho menor que M1, es decir, que M2 sobre M1 es mucho menor que 1. Eso es una cantidad muy pequeña, o en pocas palabras yo puedo decir que M2 sobre M1 tiende o se aproxima a 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a quedar mi ecuación? Mi ecuación va a quedar de la siguiente forma. La aceleración obtenida sería G y voy a factorizar acá M1. Entonces, si factorizo M1 en esta expresión me quedaría M1 factor de M2 por M1 seno del ángulo menos 1. ¿Listo? Bien. Y en el denominador puedo hacer algo muy parecido. Factorizo M1 y me va a quedar ¿quién? Me va a quedar 1 más M2 sobre M1. ¿Listo? Ahora, en este caso en el cual se cumple esta condición de acá, es decir, que M1 es mucho mayor que M2, lo que veríamos es que este término asintóticamente se acerca a 0, ¿listo? Y ese otro término se acerca asintóticamente a 0, este par de términos acá los puedo simplificar, bien, y ahí inevitablemente la aceleración del sistema me daría efectivamente ¿quién? A sería igual a menos G, es decir, el cuerpo estaría efectivamente en caída libre. ¿Listo? Ahora,
la pregunta es qué otras cuestiones podríamos mirar, es decir, qué más podríamos mirar, por ejemplo, en relación a M2 mucho mayor a M1 o que las masas sean exactamente iguales. Entonces miremos otro caso interesante. ¿Qué pasaría si M1 es igual a M2? Entonces mi solución me daría A igual a ¿quién? Tengo la gravedad por M2 seno teta, M2 seno teta menos M1 sobre M1 más M2. Eso es lo que me da mi solución. ¿Listo? Eso es exactamente lo que me daría mi solución. Bien. Perfecto. Si yo tuviera que las dos masas fueran iguales y la superficie no fuera la de un plano inclinado, ¿listo? Entonces yo hubiera obtenido que la aceleración del sistema finalmente debía darme 0 en ese caso. Bien, es decir, si este planeta no tuviera ninguna inclinación. ¿Será eso cierto? ¿Será una afirmación cierta? Bien, ¿qué pasaría si no fuera una superficie inclinada? Si eso no fuera una superficie inclinada, es decir, fuera una superficie horizontal, ¿qué apertura debería tener acá el ángulo θ? ¿Listo? Entonces esto debería tender a ser una superficie completamente horizontal. Eso haría que mi ángulo de apertura θ debería tender a 90 grados, es decir, θ debería tender a ser 90 grados. Si ustedes lo notan, si esta superficie fuera completamente horizontal, esta apertura angular sería de 90 grados. ¿Listo? Y esto daría simplemente seno de 90, que es 1, y si las masas son iguales, la aceleración efectivamente daría 0. ¿Listo? Ahora, en este caso podemos observar que eso no sucede, porque si las dos masas son iguales, A será simplemente G por M seno de θ menos M, bien, sobre 2M, de tal forma que mi aceleración me daría M por G por un factor que sería seno de θ menos 1, ¿listo? ¿Sobre quién? Sobre 2M, se simplificaría esto de acá y obtendría que la aceleración sería G medios por un factor que es seno de θ menos 1, ¿listo? Y el único caso en el que esto es igual a 1 y que la aceleración es 0 es cuando el ángulo de acá de apertura es de 90 grados. ¿Listo? Es el caso de la superficie horizontal. Entonces este resultado también sigue siendo sensato. ¿Qué trato de transmitir con todo esto? Que uno puede hacer un chequeo de que su resultado sea físicamente consistente. Y acabamos de hacer ese chequeo. ¿Listo? Ahora, si uno quiere la velocidad de la partícula, la rapidez de la partícula a los 2 segundos, pues uno ya sabe que su aceleración es constante, porque obtuvimos que la aceleración es igual a G por M2 seno de θ menos M1 sobre M2 más M1. Y las masas son constantes, el ángulo es constante, entonces evidentemente esta aceleración es constante. Entonces la posición de cualquiera de los dos objetos será x igual a x inicial más, estoy moviéndome con aceleración constante, la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración del sistema por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Y si supongo que la partícula arranca desde el origen, entonces esto daría 0, la partícula arranca desde el reposo porque el sistema está desde el reposo, entonces tendríamos que la posición en función del tiempo sería simplemente un medio de esta aceleración que me dio G por M2 seno de θ menos M1 sobre M2 más M1 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Entonces bastaría con reemplazar en esta ecuación para obtener la solución formal de cuál sería la distancia que ha recorrido el objeto cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Entonces ustedes pueden hacer esos cálculos reemplazando simplemente los valores en la solución que estamos observando acá. ¿Listo? Entonces eso es todo en cuanto a este problema. Muchas gracias por su atención.